¿Cuántas mentiras oyes en tu cabeza? ¿Quién está juzgando? ¿Quién está hablando? ¿Quién tiene todas esas opiniones? Si no amas es porque esa voz no te deja amar. Si no disfrutas de tu vida, es porque esa voz no te permite disfrutar de ella. Y no solo eso, el mentiroso que está en tu cabeza siente la necesidad de expresar todas esas mentiras, de explicar su historia. Y además defendemos esas mentiras y nos convertimos en seguidores fanáticos de nuestras mentiras. Los seres humanos incluso nos destruimos los unos a los otros en nombre de esas mentiras. Pero, ¿quién está viviendo nuestra vida? ¿Quién está tomando nuestras decisiones? La respuesta es obvia. Ahora sabemos qué está sucediendo en nuestra cabeza. Hay un cuentista. Sí, el cuentista está ahí, ese que cuenta cuentos. La voz en tu cabeza. Esa voz habla y no deja de hablar. Y nosotros escuchamos y escuchamos y nos creemos cada una de sus palabras. Esa voz juzga sin cesar. Juzga cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que no hagamos, cualquier cosa que sintamos, cualquier cosa que no sintamos, cualquier cosa que alguien haga. Está chismorreando continuamente en tu cabeza. ¿Y qué es lo que surge de esa voz? Mentiras, principalmente mentiras. Pero esas mentiras captan tu atención y lo único de lo que eres capaz de ver son esas mentiras. Esa es la razón por la cual no vemos la realidad del cielo que existe en este mismo momento. El cielo te pertenece, pero la voz en tu cabeza no. La voz en tu cabeza surge, o podríamos decir que surgió, cuando comenzaste a hablar. Y ahí empezaste a emitir juicios y a contarte mentiras. La mente es como un campo fértil para los conceptos, las ideas y las opiniones. Si alguien te dice una mentira y te la crees, esa mentira echa raíces en tu mente y crece hasta hacerse grande y fuerte como un árbol. Una pequeña mentira puede ser muy contagiosa, desparramando sus semillas de una persona a otra cuando la compartes con ella. Y resulta que una vez que las mentiras captan tu atención, tus ojos espirituales se cierran. Es como si cayeras en un sueño. La voz en tu cabeza no te pertenece. En todas nuestras mentes existe un conflicto. Creemos que el conflicto es entre el bien y el mal, pero no. El verdadero conflicto en nuestra mente se produce entre la verdad y lo que no es verdad. Es decir, entre la verdad y las mentiras. Cuando vives tu vida en la verdad, te sientes bien y tu vida es maravillosa. El resultado de creer en las mentiras y defenderlas origina lo que tú llamas el mal. Creer en las mentiras origina toda la injusticia, la violencia, el abuso, el sufrimiento. Peores mentiras son esas que creemos acerca de nosotros mismos. Primer mentira. Crees que no eres tal como deberías ser, que no eres lo bastante bueno, que no eres perfecto.
De modo que empiezas a buscar una imagen de la perfección que nunca puedes alcanzar. Y nunca alcanzarás de ese modo la perfección porque esa imagen es falsa. También es una mentira. Pero tú inviertes tu fe en esa mentira y después construyes una estructura completa de mentiras para sostenerla. Cuando estás de acuerdo en creer en algo sin dudarlo, empleas tu fe. Si no tienes dudas sobre lo que crees, entonces para ti es la verdad, aun cuando tal vez sea realmente una mentira. Porque tu fe es tan poderosa que si crees que no eres lo bastante bueno, entonces no eres lo bastante bueno. Si crees que fracasarás, fracasarás, porque ese es el poder y la magia de tu fe. Sufres porque crees en mentiras. Así de sencillo. La verdad se diferencia de las mentiras porque la verdad necesita ser experimentada. Pero nosotros necesitamos describir, explicar, expresar lo que percibimos. Pero cuando experimentamos la verdad, no existen palabras para describirla. El que diga, esta es la verdad, está mintiendo, incluso sin saberlo. Podemos percibir la verdad con nuestros sentimientos, pero tan pronto como intentamos describir con palabras, la distorsionamos y deja de ser la verdad. Es una historia. Sí, se transforma en una historia. Es una proyección que se basa en una realidad que solo es verdadera para ti. Pero aún así intentas poner tu experiencia en palabras. Y esto es realmente maravilloso. Se transforma como en un arte. Todo ser humano es un cuentista, un narrador de cuentos, lo que significa que todo ser humano es un artista. Somos testigos de todo lo que pasa en nuestro interior y a nuestro alrededor y usamos las palabras para hacer un retrato de lo que presenciamos, como Picasso. Inventamos historias sobre todas las cosas que percibimos. Y del mismo modo que Picasso distorsionamos la verdad, pero para nosotros es la verdad. Por supuesto, el modo en que expresamos nuestra distorsión puede ser algo con que otras personas disfruten. Todos los seres humanos crean su historia, con su único punto de vista. ¿Por qué hacer el intento de imponer tu historia a otras personas cuando para ellas tu historia no es verdad? Cuando comprendes eso, ya no sientes la necesidad de defender lo que crees. No es importante tener razón o hacer que otras personas estén equivocadas. En lugar de ello, ves que cada persona es un artista, un cuentista. Sabes que cualquier cosa en que crean los demás no es más que su punto de vista y no tiene nada que ver contigo. Cada vez que intentamos ser lo que no somos, fracasamos. ¿Es tan difícil ser lo que no somos, fingir que somos lo que no somos? Hasta fingimos que somos felices, fuertes e importantes. Vivir de esa manera es vivir en un infierno. Es un engaño, una situación en la que no es posible ganar. Nunca puedes ser lo que no eres. Solo puedes ser tú y ya está. Eres tú ahora mismo, no tienes que hacer ningún esfuerzo para hacerlo. No hay necesidad de justificar lo que somos. No hay necesidad de trabajar duro para convertirnos en lo que no somos. Solo necesitamos volver a nuestra integridad, a ser como éramos antes de aprender a hablar, perfectos. Una vez alguien dijo, cada cabeza es un mundo. Y es verdad, vives en tu propio mundo y ese mundo es muy privado. Nadie sabe lo que tienes en tu mundo, solamente lo sabes tú, y en ocasiones ni siquiera tú lo sabes.
pero tu mundo es tu creación y es una obra maestra de arte. Los seres humanos tenemos momentos de inspiración cuando percibimos la verdad. Estos momentos suelen acontecer cuando la mente está tranquila, cuando percibimos la fuerza vital a través de nuestros sentimientos. Claro, las voces en nuestra cabeza, que denominamos pensamientos, invalidarán nuestra experiencia casi de inmediato. Estas voces intentarán justificar y negar lo que sentimos. ¿Por qué? Porque cuando somos testigos de la verdad, todas las mentiras en las que creemos no pueden sobrevivir. Los seres humanos tenemos miedo a la verdad. Y cuando decimos que tenemos miedo, el que está hablando es el mentiroso. Sí, porque las mentiras que hablan a través de esa voz no pueden sobrevivir a la verdad y no quieren morir. Esa es la razón por la que es necesario tener una gran valentía para enfrentarnos a nuestras propias mentiras, para enfrentarnos a lo que creemos. Y si lo que creemos sobre nosotros deja de ser verdad, no nos sentimos seguros porque no sabemos cómo ser de otra manera. Cuando descubrimos que no somos lo que creemos que somos, los cimientos de toda nuestra realidad empiezan a desmoronarse. Toda la historia pierde su sentido. Y eso es algo que nos asusta mucho. ¿Sabías que más del 90% de los conceptos que tienes almacenado en tu mente están basados en mentiras? Especialmente los conceptos que tienes acerca de ti mismo. Puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Soy de este modo, nunca seré de aquel modo. El problema no es en verdad el conocimiento, sino lo que contamina este conocimiento. Y esa es la mentira. Hay mucha necedad en la manera en que aprendemos a escribir nuestra historia. La verdad es que solo sabemos lo que conocemos y lo único que realmente conocemos es nuestra historia. ¿Cuántas veces oíste a alguien decir, conozco muy bien a mis hijos, nunca harían algo así? ¿Tú crees que realmente conoces a tus hijos? ¿Crees que realmente conoces a tu pareja? Bueno, probablemente estás seguro de que tu pareja no te conoce a ti. Tal vez estás seguro de que nadie te conoce realmente. Pero en realidad, ¿te conoces a ti mismo? ¿Conoces realmente a alguien? Nosotros creemos, por ejemplo, que conocemos a nuestra madre, pero lo único que sabemos de ella es el papel que ella representa en nuestra historia. Tenemos una imagen del personaje que representa el papel de nuestra madre. Todo lo que sabemos sobre nuestra madre es lo que creemos de ella. No tenemos ni idea de lo que ella tiene en su cabeza. Solo nuestra madre sabe lo que es, y seguramente, quizás ella tampoco lo sabe. Lo mismo es verdad para ti. Tu madre puede jurar que te conoce muy bien, pero ¿es verdad? No lo creo. Sabes que no tiene ni idea de lo que tú tienes en la mente. Solo sabe lo que cree sobre ti. Y eso significa que no sabe casi nada. Eres un personaje secundario en su historia y desempeñas el papel del hijo o la hija. Entonces, tu madre crea una historia o una imagen acerca de ti y quiere que tú te ajustes a esa imagen que ella creó. Y si no eres lo que ella quiere que seas, según su historia, adivina qué ocurre. Ella se siente herida por ti e intenta que te ajustes a su imagen. Esa es la razón por la que siente la necesidad de controlarte, de decirte qué hacer y qué no hacer, de darte todas sus opiniones sobre el modo en el que debería ser tu vida. Pero cuando sabes que solo se trata de su historia, ¿por qué molestarte en defender tu punto de vista? No importa lo que digas, de todos modos no te creerá.
¿Cómo puedes creer tu historia cuando no es tu punto de vista? Lo mejor que puedes hacer es cambiar de conversación. Disfruta de su presencia y ámala tal como es. Cuando te des cuenta, perdonarás a tu madre por cualquier cosa que te haya hecho, según tu historia, claro está. Únicamente mediante el acto del perdón tu relación con tu madre cambiará por completo. La gente cree y crea y vive su propia historia. ¿Cómo podemos seguir juzgando a los demás? ¿Cómo podemos tomarnos personalmente cualquier cosa sabiendo que no somos más que un personaje secundario en la historia de los demás? Cuando hablan contigo, realmente están hablando con el personaje secundario de su historia. Y cualquier cosa que la gente diga sobre nosotros no es más que una proyección de la imagen que se han hecho de nosotros. No tiene nada que ver contigo. No perdamos el tiempo tomándonos las cosas personalmente. Centra tu atención en crear tu propia historia. Cada uno de nosotros tiene el derecho de crear su propia historia, de expresarnos a nosotros mismos a través de nuestro arte. Pero, ¿cuántas veces intentamos que los personajes secundarios de nuestra historia se ajusten a las imágenes y los papeles que creamos para ellos? Queremos que nuestros hijos sean como nosotros queremos que sean. Bueno, pues malas noticias. Eso no ocurrirá nunca. Y cuando nuestra pareja no se ajusta a la imagen que creamos de él o de ella, nos enfadamos o nos sentimos heridos. Entonces intentamos controlar a nuestra pareja. Tenemos que decirle qué hacer, qué no hacer, qué creer, qué no creer. Incluso le decimos cómo andar, vestirse o hablar. Y así hacemos lo mismo con nuestros hijos. La vida en este cuerpo físico es muy corta. Aun cuando lleguemos a vivir 100 años, no perdamos el tiempo en crear conflictos, en especial con las personas que amamos. Disfrutemos de ellas. Amémoslas tal como son. No por lo que ellos creen. La historia que los demás crean no es importante. No nos tiene que interesar si la historia concuerda con la nuestra. Tu historia es tu responsabilidad. Es tu creación. El problema no reside en los personajes secundarios de nuestra historia. Lo que vemos en ellos no es más que una proyección de lo que creemos, y ese es un problema secundario. El problema más importante lo tenemos con el personaje principal de la historia. Si no nos gusta nuestra historia es porque no nos gusta lo que creemos sobre este personaje. Solo hay un medio para cambiar nuestra historia, y consiste en cambiar lo que creemos sobre nosotros mismos. Este es un gran paso en la maestría de darse cuenta. Si eliminamos las mentiras que creemos sobre nosotros, las mentiras que creemos sobre todas las demás personas, cambiarán casi como si fuera magia. Entonces los personajes secundarios de nuestra historia cambiarán, pero eso no significa que sustituimos a una persona por otra. Los personajes secundarios son los mismos. Lo que cambia es lo que creemos sobre ellos. Esto cambia lo que nosotros proyectamos sobre ellos, y con ese cambio, el modo de relacionarnos con ellos también cambia. Y ese cambio propicia a su vez un cambio en el modo en que nos perciben a nosotros los demás. Y con ese cambio el personaje secundario que nosotros representamos en su historia cambia, igual que una ola que hace ondas en el agua. Nos cambiamos a nosotros y todo lo demás cambia. Tú eres el único que puede cambiar tu historia. Esto lo consigues cambiando la relación que tienes contigo mismo. Cada vez que cambias el personaje principal de tu historia, como por arte de magia, toda la historia empieza a cambiar a fin de adaptarse al nuevo personaje principal. Esto es fácil de demostrar porque de todos modos el personaje principal cambia, pero cambia por sí mismo.
sin que te des cuenta. Todo cambia, y el cambio puede resultar tan impresionante que parece que se trata de dos sueños distintos y de dos personas distintas. También cambias los personajes secundarios de tu vida, el modo en el que ves a tu padre, a tu madre y a todos los demás. Todo lo que forma tu historia está cambiando constantemente, incluso la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres. El cuentista te dijo quién eras y tú te lo creíste. Hoy el cuentista te cuenta otra historia sobre ti mismo y es completamente diferente. Por supuesto que el cuentista va a decir, oh, eso es porque tengo más experiencia, ahora sé más, ahora soy más sabio. Eso no es más que otro cuento. Toda tu vida ha sido un cuento. Si 100 personas perciben el mismo acontecimiento, oyes 100 versiones distintas de la historia, y todo mundo afirma que su historia es la verdadera. Por supuesto, solo es verdad para esa persona, y tu historia solo es verdadera para ti. Pero la voz del conocimiento empieza a buscar en todo lo que tienes en tu mente para darte la razón. Incluso buscas aliados externos a fin de que se unan a ti en tu cruzada para tener razón y hacer que la otra persona no la tenga. ¿Por qué haces ese intento para justificar lo que crees? No necesitas quitarle la razón a nadie porque ya sabes que en su historia tiene razón. En tu historia tú tienes razón. Entonces la cuestión de tener razón o de estar equivocado se ha acabado. Ya no tienes que defender lo que crees.